Buenos días, buenas tardes, buenas noches mundo. Nuestro canal de YouTube hoy se viste de lujo, pues tenemos la presencia de uno de los más importantes politólogos, sociólogos, pensadores latinoamericanos. Se trata de Atilio Borón, y es que estamos aquí en la segunda convención internacional de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, reportando para ustedes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Atilio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, estamos hablando desde ayer, estamos viendo su conferencia, y usted hablaba de algo muy interesante, y es de un mundo post-hegemónico y de multicentro de poder, y hablaba también cómo estaban emergiendo nuevos focos como Rusia, China, la India. Sin embargo, en ese escenario, ¿qué lugar quedaría para América Latina? Bueno, creo que ese mundo, ¿verdad?, es un mundo en donde hay una declinación ostensible de la superioridad norteamericana, como ellos le llaman, American Superiority, ¿no? Una palabra más amable para no decir imperialismo, que siempre cae mal en Estados Unidos, pero es un hecho irrebatible que ese imperialismo se está debilitando, y entonces la idea es que emerge un conjunto de países que en este momento tienen posibilidad de compensar, neutralizar algunas de las iniciativas que en el pasado Estados Unidos imponía prácticamente sin contrapeso, entre ellas, digamos, la tarea de llevar adelante un proyecto de intervención militar en los países de América Latina, como por ejemplo se ha amenazado tantas veces ahora hacerlo con Venezuela sin que hasta ahora se haya podido concretar, o que se haya amenazado con lo mismo a Corea del Norte sin que se haya podido concretar, y en gran medida no se puede concretar porque Estados Unidos hoy se encuentra con un mundo multipolar, pluricéntrico, policéntrico, en donde ya no está solo Estados Unidos como el gran director de orquesta, sino que su poderío ha sido debilitado y ha emergido, digamos, China como la principal potencia económica del planeta, ¿verdad? Más allá de que tenga un Producto Bruto igual o levemente inferior a Estados Unidos, lo cierto es que China es la locomotora económica del planeta Tierra, de la economía mundial, y eso es un dato insoslayable. Rusia ha vuelto, digamos, a desempeñar un papel importantísimo en la política mundial, a favor de la enorme cantidad de recursos naturales que tiene Rusia, especialmente agua, energía, petróleo, etcétera, una gran masa territorial por otra parte, y esto hace que, Estados Unidos se encuentre acosado por eso. Y para América Latina, yendo ya directamente al grano a tu pregunta, esto representa una enorme ventaja, porque nosotros en el pasado estábamos totalmente sometidos al capricho norteamericano. Hoy en día un país como Venezuela, un país como Cuba, un país como Nicaragua, tiene márgenes de maniobra, ¿verdad? Tiene con quién establecer otros acuerdos, otras negociaciones, otras aperturas, que en el pasado era Estados Unidos o nada. Hoy en día tenés posibilidad de ser Estados Unidos o algunos otros países, y eso entonces creo que nos abre a nosotros un margen de posibilidades absolutamente inédito que tenemos que aprovechar muy bien. Ahora, hablaba de la palabra aprovechar, y creo que ahí está el kit de saberlas aprovechar. Sin embargo, en este momento hay una lucha feroz contra la izquierda latinoamericana. ¿Qué lecciones aprender de lo que estamos viviendo en Latinoamérica y de lo que han vivido los gobiernos de izquierda aquí en el continente? Bueno, creo que la lección fundamental es la necesidad de fortalecer los procesos de unidad entre los países de América Latina, fortalecer los procesos de unidad en las izquierdas en América Latina, que desgraciadamente estamos muy divididas, y eso favorece los planes del imperialismo. Hay evidentemente un sectarismo predominante muy fuerte en las organizaciones populares y de izquierda, que hace que a veces no podamos sacar provecho de estas oportunidades porque estamos enzarzados en pequeñas polémicas, ¿verdad?, que no van a lo esencial, porque lo esencial en este momento es la derrota del imperialismo, o impedir que el imperialismo derrote a países que son fundamentales para nosotros. Caso concreto Cuba, caso concreto Venezuela, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que signifique poner un obstáculo a estos planes del imperio, ¿verdad?, me parece que es algo que nos hace avanzar, pero para eso mismo tenemos que dejar de lado ciertas discusiones que yo me atrevería a decir que serían bizantinas. Por ejemplo, si la revolución bolivariana se conforma de manera exacta a los cánones establecidos en los manuales de las revoluciones, que, como decía Fidel, nadie sabe eso. Fidel decía, lo dijo varias veces,
que el principal defecto y que el error que hemos cometido, decía Fidel, es creer que alguien sabía cómo se hacían las revoluciones. Y la verdad que nadie sabe, las revoluciones se van haciendo a medida que el gobierno empieza a actuar y empiezan a actuar los enemigos de la revolución, porque evidentemente cuando uno observa la revolución cubana, empieza en una trayectoria que no conducía inexorablemente al socialismo. Por algo recién se declara socialista después de Playa Girón, ¿verdad? Era un proyecto antiimperialista, nacionalista, antioligárquico, etcétera, pero que no culminaba necesariamente ni significaba necesariamente la declaración desde el inicio de un carácter socialista de la revolución. Y Fidel lo explicó muy bien, porque él decía, el pueblo cubano no está preparado para eso, no está preparado para admitir esa posibilidad, habiendo sido sometido durante largas décadas, desde 1898, con la enmienda Platt de por medio, la presencia norteamericana y todo lo demás, a no admitir un programa que dijera socialismo. Pero luego de Girón sí, y ahí es donde se proclama el carácter socialista de la Revolución Cubana. Entonces, me parece que en ese sentido es importante tener en cuenta que la izquierda latinoamericana tiene que tener esa madurez, por ejemplo, para no exigirle en este momento a Andrés Manuel López Obrador que se convierta en un Che Guevara mexicano, porque él no lo va a poder hacer. Porque México es el país más importante del mundo para Estados Unidos, el país más vigilado, más controlado, más sometido, yo diría hasta en cierto sentido, tanto como Cuba, ¿verdad? Porque es una frontera territorial muy importante para ellos. Entonces, bueno, ahí hay que tener la grandeza de espíritu, de decir, bueno, vamos a ver cómo vamos avanzando, haciendo acuerdos, ¿no es cierto?, que vayan en una dirección revolucionaria, pero pensando de que la revolución no es un rayo que cae un día sereno, que es una construcción lenta que se va haciendo con el paso del tiempo. Eso es la gran enseñanza que creo que tenemos nosotros que aprender muy cuidadosamente. Ahora, en este escenario también están las redes sociales y está Internet. ¿Hasta qué punto Internet y las redes sociales están cambiando el juego de la política y cómo usar estas redes sociales y esta Internet desde la izquierda? Mira, claramente la Internet nos da enormes posibilidades a nosotros y también se la da a nuestros enemigos, por supuesto. La Internet juega para los dos lados. Una técnica. La Internet es como la imprenta. Cuando la inventa Gutenberg, o la inventaron los chinos en realidad mucho antes, pero bueno, Gutenberg la popularizó, se inventa la producción de un libro y con eso la posibilidad de hacer que la gente que sabe leer y escribir se enterara de cosas que de otra manera no se hubiera enterado. La Internet y las redes sociales te dan esa posibilidad. Depende cómo la usas. La usa tu enemigo y la usas también tú. Quien la usa mejor es el que va a sacar ventajas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia muy interesante en Venezuela, en donde, en contra de las opiniones predominantes en Venezuela, que eran las del New York Times, la CNN, todo eso, que decían que el 23 de enero los camiones aquellos de asistencia humanitaria habían sido incendiados por obra de los fanáticos chavistas, las redes sociales demostraron, unos jóvenes que yo conozco, filmaron toda esa escena y demostraron que quienes hicieron aquel estropicio en contra de camiones que no tenían ayuda humanitaria, hay que decir también eso, tenían materiales explosivos, alambres de púa, etcétera, ¿verdad? Quienes demostraron la falsedad de eso fueron estas jóvenes con redes sociales en donde subían, viralizaban imágenes donde demostraban que la opinión contraria era la verdadera. Esto fue rechazado durante casi una semana, pero finalmente ante la contundencia de la evidencia, la CNN y el New York Times tuvieron que reconocer que los informes de ellos eran equivocados y que los jóvenes que hicieron estos videos habían ofrecido una información verdadera. Entonces esto te demuestra que si bien los grandes medios son muy poderosos y pueden hacernos mucho daño, en la medida en que tú tengas instrumentos concretos, como por ejemplo un documental, una entrevista, una cosa así como esta, puedes realmente neutralizar el impacto desmovilizador, desquiciante, fake news, ¿verdad?, de los grandes medios. Usted ayer decía que Donald Trump ha pateado el tablero internacional. Ahora, se vaticina o se habla de un segundo mandato de Donald Trump. ¿Usted cree que eso sería posible y qué consecuencias traería para el mundo? Mira, yo creo que ahí hay en principio da la impresión de que él tiene buenas posibilidades de ser reelecto, ¿no es cierto? Y en cuanto a las consecuencias para el mundo, habrá que ver un poco cómo reaccionan los otros poderes internacionales, cómo resisten los pueblos.
Evidentemente el proyecto de Trump es una reafirmación de la voluntad imperial a cualquier precio y arrasando con todos los principios éticos, morales y políticos. Pero por otra parte también hay resistencias muy fuertes, hay vacilaciones entre los aliados de Estados Unidos, no todos están contentos con lo que Trump está haciendo, por lo tanto puede haber ahí una política distinta o los resultados pueden no ser los esperados. Hay mucha distancia entre lo que Trump promete o amenaza y lo que luego logra. Iba a arrasar con los coreanos y los coreanos están ahí, los coreanos del norte. Iba a arrasar con Venezuela, imponer a Guaidó y fíjate, todo aquello se ha desdibujado por completo. O sea que no está claro que lo que él quiera hacer efectivamente lo pueda hacer. Creo que hay límites porque ese sistema poshegemónico que yo decía recientemente establece límites objetivos. Su retórica belicista Donald Trump pasa por alto, pero luego esa realidad se impone y es inevitable. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Y bueno, ha sido una entrevista con Atilio Borón para el canal de Vanguardia en YouTube. Muchas gracias.